Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento, y todo. De uno solo creó el género humano, para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata, o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por lo alto de aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien Él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de entre medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús en este fragmento que recoge San Juan en su Evangelio? Es muy importante, porque está introduciendo el Señor un concepto fundamental en nuestra Iglesia, el concepto de tradición. Dice el Señor:
muchas cosas me quedan por deciros. Había dicho muchas cosas, había hecho muchos milagros. Su propia presencia, encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, tortura, muerte, resurrección, todo eso eran enseñanzas. Y sin embargo dice, muchas cosas me quedan por deciros. Por ejemplo, sin buscar ninguna cosa que a alguno le pueda resultar conflictiva. Por ejemplo, ¿habló el Señor de la inseminación artificial, de la fecundación in vitro, del trasplante de órganos? ¿Habló el Señor algo de eso? ¿De las condiciones para una guerra justa? ¿Habló el Señor de los derechos sindicales, de la bomba atómica, de la ingeniería artificial? No. No sé si hubiera estado más tiempo con nosotros, si hubiera hablado de algunas cosas más, pero él dice que hay muchas cosas todavía que quedan por decir. Y añade, no podéis cargar con ellas por ahora. ¿Qué cara hubieran puesto los apóstoles si Jesús les hubiera hablado de la ingeniería de construir torres de 100 pisos? Si les hubiera hablado de los cables submarinos o si les hubiera hablado de la inseminación artificial, ¿qué cara hubieran puesto? No le habrían entendido. Y por eso dice, no podéis cargar con ellas por ahora. Pero añade, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, en otras ocasiones el propio Jesús dice el Paráclito, es decir, el Consolador, el que consuela. Aquí le llama el Espíritu de la verdad. Pero Él, Jesús, es la verdad. Él ha dicho de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo, y el Padre participan de la única naturaleza divina. Este Espíritu de la verdad, dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará de lo suyo, de Jesús, que es la verdad, de lo de Dios. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os anunciará. Este Espíritu de la verdad, dice Jesús, os guiará hasta la verdad plena. Es decir, el Señor deja unas enseñanzas explícitas, son escuchadas e intentadas practicar por aquellos que viven a su alrededor, apóstoles y discípulos, por ejemplo, las mujeres, María Magdalena, las otras, escuchadas e intentadas practicar con sus caídas. Sabemos que San Pedro las tuvo. Esas enseñanzas recogidas y atesoradas en la memoria y transmitidas, y era muy normal en la época, no porque no existieran libros, sino porque lo normal era la transmisión oral con unas reglas mnemotécnicas que servían para recordar las cosas. Esas enseñanzas de Jesús tardaron en ser escritas. Lo primero fueron transmitidas verbalmente. Así lo pide el Señor cuando dice id y predicad. No dice id y escribid. Id y predicad, id y vivid. Porque el que no vive lo que predica, dice Jesús, se parece a aquel hombre que se mira en un espejo, se da la vuelta y se olvida de cómo era. Id y predicad. Esa es la tradición. Después, cuando empiezan los martirios, primer apóstol martirizado, Santiago Cebedeo, Santiago el Mayor, unos años más tarde van a caer el resto, San Pedro, San Pablo, Santiago, hijo de Simón, el
obispo de Jerusalén, pariente del Señor, van a ir cayendo el resto y dice, un momento, que los principales testigos están muriendo, hay que escribir. Y esas tradiciones que se habían contado y se habían transmitido fielmente en los años más o menos desde que muere el Señor, 33, hasta que empiezan a escribirse, año 50, es decir, aproximadamente en números redondos unos 20 años, empieza por lo tanto a aparecer la escritura del Nuevo Testamento, porque la escritura del Antiguo Testamento ya existía. Pero primero es la tradición. Y cuando empieza a crecer el cristianismo, en parte debido a la persecución, y tiene que salir de aquel reducto del mundo judío, empiezan a aparecer nuevos problemas. Y entonces empiezan los que han mantenido esa tradición a buscar las respuestas siendo fieles a lo que ya sabían que les había enseñado Jesús. Por ejemplo, cuando crece el número de los discípulos en Jerusalén, y entre los discípulos, los seguidores de Cristo, había personas pobres, personas que necesitaban ayuda. Y aquellos discípulos ponían las cosas en común, pero había que repartir esa ayuda. Y algunos se quejaban de que no podían, no recibían justamente la ayuda porque eran judíos de origen griego, por ejemplo, se quejaban. Entonces los apóstoles se reúnen y deciden que hay que crear una nueva figura, la figura del diácono, para que se dedique a la caridad. Dicen, porque nosotros, dicen los apóstoles, tenemos que dedicarnos a predicar el Evangelio. Ante un nuevo problema, siendo fieles a lo que ya sabían que había anunciado Jesús, dan una nueva solución. Y cuando se reúnen en el año 50 para debatir el entonces importantísimo problema, importantísima cuestión de si los paganos griegos, romanos, que se hacían cristianos tenían que asumir las leyes judías, dicen los apóstoles, está recogido en el libro de los Hechos, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las imprescindibles, cumplir los 10 mandamientos. El Espíritu Santo y nosotros son conscientes de que el Espíritu Santo está actuando exactamente lo que dice el Evangelio de hoy. Esto es la tradición. La tradición no es el resultado de un acuerdo logrado más o menos difícilmente entre corrientes teológicas distintas. La tradición es el resultado de lo que el Espíritu Santo ha ido enseñando a lo largo de los siglos para hacer frente a los nuevos problemas, pero siempre siendo fieles a los problemas, a las enseñanzas anteriores. Cuando San Pablo, por ejemplo, condena tajantemente el ejercicio de la homosexualidad, no está inventando. Es el Espíritu Santo el que habla, escribe a través de él, pero no para inventar una cosa nueva, sino para, bebiendo en lo anterior, Antiguo Testamento en este caso, pero también en el comportamiento de Jesús, decir esto no se puede hacer, esto es un pecado. Cuando al final del siglo I, principio del siglo II, en torno al año 100, 70 años después de la muerte de nuestro Señor, nada más, algunos incluso dicen que anterior a la escritura del Apocalipsis o del Evangelio de San Juan, porque no que saben muy bien si fue al final del siglo I, en torno al año 80 o 90, cuando se escribe un libro que ha llegado casi milagrosamente hasta nosotros, que es la carta a Diogneto. El autor de ese libro dice
Nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Está rechazando esa forma de vivir de los paganos, donde la sexualidad no era más que la búsqueda del placer. Tenemos en común la mesa, nuestra generosidad, pero no la cama. Y añade, y no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Año 100. Pero Jesús no habló del aborto. Porque la enseñanza que el autor de esa carta, Carta a Diogneto, está dando, él a su vez la ha recibido. Y la ha recibido de otros que, sabiendo lo que pensaba y lo que hacía Jesucristo, concluyen que no se puede hacer el aborto. No se puede matar a un niño en el vientre de su madre porque es un niño, un ser humano inocente. El Espíritu Santo no ha dejado nunca de actuar en la Iglesia. Y eso significa que no solo la palabra escrita, sino la tradición que es anterior a la palabra escrita, la tradición también es obra inspirada por el Espíritu Santo. Acojamos ambas cosas, la palabra y la tradición. No escuchemos a aquellos que dicen que la tradición forma parte del pasado y que no se debe tener en cuenta. Un árbol sin raíces es un árbol muerto. Que así sea.